Listo. Ahora sí, perdónenme. Entonces les decía, ¿por qué las loncheras son importantes? Porque cumplen una función no solo a nivel alimenticio, sino a nivel social de nuestros niños que están en etapa escolar. Pero hablándolo a nivel nutricional, una lonchera que sea adecuada y que sea balanceada es crucial para que nuestros hijos tengan un correcto desarrollo físico, neuronal, intelectual. Y eso les garantiza que pueden tener, basados en esa alimentación, un mejor desempeño escolar, una mejor atención, mejor desarrollo de destrezas, y todo este tema que pues les implica la socialización en su etapa escolar. La función de una lonchera básicamente es suplementar o complementar la alimentación del niño. Las loncheras no se deben ver como la fuente de alimentación del día o como la fuente más importante de alimentación de un niño, dado que son snacks, que decimos así, o comidas entre tiempos que ellos necesitan por el alto gasto calórico que van a tener en sus actividades escolares, pero que no reemplazan en ningún momento ni el desayuno ni el almuerzo. Es importante que los niños antes de ir al colegio tengan un desayuno balanceado, que si regresan a casa a almorzar tengan un almuerzo balanceado, o que si almuerzan en el jardín podamos conocer, y de hecho estamos en nuestro derecho como padres y cuidadoras de conocer la información nutricional de los jardines para saber qué les dan a ellos de almuerzo y de comidas como principales. Tienen que tener un aporte del gasto energético entre el 10 y el 15% de lo que el niño consume en el día. Digamos que es muy difícil basarlo en una dieta de 2000 calorías o más, porque eso depende de el peso y talla del niño, de cuánta energía consume. Digamos que básicamente es como ir conociendo los gastos que tienen nuestros hijos y poder calcular ese porcentaje, no de una manera exacta, pero sí muy, muy cercana. Cuando los niños no desayunan en la casa, que no es lo ideal, pero digamos que hay casos en los que no se puede, porque por ejemplo hay niños que entran muy temprano, es muy difícil tú darle a un niño a las 5 de la mañana o antes de las 5 de la mañana un buen desayuno. Sí, digamos que la lonchera debería tener un aporte energético un poco más alto para compensar este tema de la carga del desayuno. Cuando hablamos de aporte energético, no hablamos, estamos hablando específicamente de azúcar, sino de todos los alimentos. Recordemos que todos los alimentos que nosotros comemos se terminan volviendo energía en nuestro cuerpo. La lonchera también debe tener un aporte que les permita a los niños recuperar el líquido que pierden cuando juegan, cuando sudan. El agua es ideal para esto, o sea, no pensemos en jugos, no pensemos en otro tipo de cosas. El agua funciona muy bien, ya más adelante les mencionaré otras opciones si queremos como algo que tenga sabor y demás. Podemos saborizar el agua con frutas, utilizando estos termitos que tienen difusor y demás, pero el agua en los niños funciona muy bien. Los niños deberían en todas las loncheras, sin importar el contenido de la lonchera que lleve, llevar agua, tener siempre agua a su disposición, y deberíamos generar ese hábito en nuestra casa y en nuestra familia de acompañar las comidas con agua para que los niños se habitúen a consumirla. Recordemos que los niños van a consumir de una manera más fácil los alimentos a los que ya estén habituados. Entonces, es muy importante enviar la lonchera con agua que ellos tengan a su disposición, para que ellos puedan pues, consumir el agua que necesitan. Aquí digamos que en la presentación hay un estimado de cuánto deberían consumir ellos en agua de acuerdo a su edad, más o menos 600 mililitros día los niños hasta los 2 años, de los 3 a los 5 años casi el litro. Digamos que el consumo de agua les ayuda a ellos a regular sus funciones, tanto de drenaje de elementos que drenamos a través de la orina, como a mantenerse hidratados. Recordemos que nuestro cerebro es agua en un mayor porcentaje, y el cerebro de los niños hasta los 5 años está en desarrollo, así que la cantidad de agua que ellos consumen también les va a ayudar a desarrollar su cerebro de manera correcta. Y pues la lonchera debe brindar energía de calidad. La idea es que la energía que brinde la lonchera les sea suficiente a los niños para que puedan desempeñar las actividades que desarrollan en el colegio, a través de alimentos con un aporte nutritivo, que les permita a ellos eh, alimentarse de manera correcta, tener energía para sus actividades y además disfrutar los alimentos que consumen.
Estos son los grupos de alimentos que consumimos y es importante que todos los grupos de alimentos estén presentes en nuestras loncheras. Si bien podemos no lograr, por ejemplo, en mi caso, hablando de mi caso muy particular, la lonchera de mi hija es muy pequeña porque ella solo tiene una lonchera, un descanso muy pequeño en la mañana, ella solo estudia en la mañana, pero si tenemos una jornada muy larga, podemos variar los grupos de alimentos para tenerlos todos presentes. Que es importante que de estos grupos de alimentos tengamos la mayor representación en frutas, verduras, en grasas buenas, en proteínas. Podemos los lácteos consumirlos en menor proporción y los dulces de manera muy ocasional. Entonces, digamos que aquí tenemos dentro de eh, dentro de estos grupos, fuentes de alimentos que nos van a dar un alto contenido de, de energía, de carbohidratos, que van a permitir alimentar a los niños de manera correcta y que pues ellos puedan disfrutar de una buena lonchera. Frutas con buena fuente de carbohidrato tenemos la papaya, tenemos el melón, verduras está el zucchini, la zanahoria, cereales como el arroz, como la pasta, digamos que hay pasticas pequeñas tipo corbatín y eso que se podrían pensar para una lonchera. En proteínas tenemos de origen vegetal, garbanzo, lentejas para hacer hamburguesitas. En lácteos tenemos como buena opción el queso. Y en dulces, de manera muy ocasional, un dulce que podríamos utilizar para aderezar o decorar nuestras loncheras podría ser la miel, por ejemplo. Se volvió esto. Como fuentes de proteína ya tenemos la proteína animal o podríamos utilizar, por ejemplo, en nuestras loncheras huevos para tanto las preparaciones en las que incluimos otros carbohidratos como harinas y demás para hacer waffles o pancakes, o podemos incluir también huevitos de codorniz de manera ocasional. El queso también es una buena fuente de proteína y como grasas buenas tenemos aquí es marañones, los marañones o las almendras, esto para niños más grandes que ya los pueden consumir enteros, se los puede poner enteros o podemos utilizarlo a manera de mantequillas que ya están a nuestra disposición y que los niños pueden consumir desde los 6 meses en adelante. Fuentes de grasas, también tenemos proteínas con un alto aporte de grasa, por ejemplo, el salmón, el queso sigue siendo una proteína muy completa que hace parte de varios grupos alimenticios. Y en grasas tenemos como fuente de grasa como tal el aceite de oliva o el aceite de aguacate o aceites que utilicemos el aceite de coco para aderezar o para incluir dentro de nuestras preparaciones. ¿Qué características debe tener una lonchera? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las loncheras deben ser prácticas y lo más sencillas posibles y lo más cercanas al niño. O sea, que las preparaciones que incluyamos en las loncheras sean preparaciones que nuestros hijos ya hayan probado en casa, que ya lo conozcan, eh, que sean cosas como que ellos identifiquen fácilmente y que puedan comer. Cuando vamos a enviar alimentos nuevos, es preferible que ellos consuman ese alimento primero en casa y lo prueben para que no nos pase que, por ejemplo, en la lonchera no lo quisieron probar porque no lo conocían. También una lonchera debe ser preparada en porciones adecuadas. En menores de 2 años no se debe consumir azúcar añadido. Y en niños mayores de 2 años, la ingesta de azúcar debería ser lo mínimo posible. Aproximadamente un 5% de su gasto calórico, que más o menos en el día debería ser 15 gramos de azúcar añadido. La lonchera debe ser atractiva. ¿Cómo podemos hacer atractiva la lonchera? Podemos utilizar pinchos o elementos que nos permitan decorarla. Podemos utilizar cremas que además de darle una apariencia distinta nos permitan agregar nutrientes. Lo que les decía, por ejemplo, las cremas de maní, de almendras, de todos este tipo
de mantequillas que ya conseguimos hoy en el mercado y que podemos utilizar. Podemos mandarles stickers o tarjeticas con mensajes, por ejemplo, a los niños más grandes, eso les gusta mucho. Y hace que pues, ellos sientan deseos de consumir su lonchera, de destaparla, de saber qué hay adentro. La higiene es muy importante. La idea es que las loncheras que utilicemos sean loncheras herméticas que permitan una fácil limpieza, que nos permitan utilizar, que podamos utilizar recipientes que solo sean aptos para alimentos. También tenemos que tener en cuenta las cadenas de frío. Si nuestra lonchera tiene que estar mucho tiempo almacenada antes de que el niño la pueda consumir, y le vamos a echar, por ejemplo, queso o un yogur o cosas que deben mantenerse refrigeradas, deberíamos tener una lonchera que nos permita mantener esa temperatura el mayor tiempo posible. Las loncheras deben ser nutritivas y balanceadas. La idea es que todo lo que le podamos ofrecer a nuestros hijos en las loncheras sean alimentos que les aporten nutrientes, que les permitan cubrir sus requerimientos necesarios y que aporten a su desarrollo tanto físico como mental. Entonces, básicamente, esta que vemos aquí en la imagen es una radiografía de una lonchera saludable que incluya porciones de frutas o verduras. Gracias, mi amor, me trajeron flores, perdón. Gracias. Una radiografía de una lonchera saludable que incluya frutas, verduras. No se asusten por las verduras, ya más adelante les mostraré cómo podemos incluir las verduras dentro de una lonchera. Lácteos y proteínas, grasas. Cuando hablamos de grasas, hablamos de grasas buenas, lo que les decía, aceite de oliva, de aguacate. El mismo aguacate es un aporte de grasa buena. Cereales también, cereales de buena calidad, en lo posible cereales integrales. Y agua, siempre pensemos como acompañamiento de nuestra lonchera en el agua. ¿Qué necesitan los niños? Los niños necesitan alimentos que sean fáciles de digerir, que puedan consumir sin problema. No pensemos en enviar la colada caliente un tema, una sopa, una crema o algo así, que para los niños se dificulte, que no esté a una temperatura que el niño se la pueda comer. La fruta fresca debe ser picada en trozos pequeños, debe ser enviada en envases herméticos. Las arepas deben de tener una contextura suave, o los pancakes o las torticas, para que el niño las pueda masticar. En lo preferible no hay necesidad de envolverlas ni en aluminio ni en vinipel, desde que nuestra lonchera sea hermética, o sea, una lonchera o una coquita, un recipiente que nos permita mantenerlo cerrado. No necesitamos envolverla en ningún otro papel ni plástico. Y la idea es hacerlas llamativas. Entonces, por ejemplo, hay frutas con muchos colores o verduras con muchos colores que nos pueden aportar ese toque divertido. También pues utilizar lo que yo les decía, algunos artículos que nos permitan hacer la lonchera mucho más atractiva. ¿Qué hay en una lonchera común? Y estas imágenes, digamos que corresponden a loncheras que muchos de nosotros tuvimos que vivir con los conocimientos que nuestros padres tenían en ese momento. Digamos que lo importante es, tenemos que revisar la cantidad de alimentos que enviamos y que cumplan con el requerimiento energético total que el niño necesita y que cumplan también con un aporte nutricional adecuado para nuestros niños. Entonces, en este caso, porque digamos que las loncheras que estaban en las imágenes no son correctas. Si ustedes se ponen a revisar el tema detenidamente con las tablas de información nutricional y los ingredientes, los yogures en las porciones que se consiguen en el mercado, los yogures normales de las marcas convencionales, tienen un alto contenido de proteína, tienen un alto contenido de azúcares. O sea, un vaso de yogur normal, si ustedes lo miran y lo revisan, tiene 15, 20, 21 gramos de azúcar. He visto yo yogures. Y un niño se toma eso en una sentada. O sea, un niño se sienta y se toma 20 gramos de azúcar en una sentada. Eso sobrepasa ya su requerimiento energético y no va a ser el único alimento con azúcar que el niño va a consumir. Entonces,
calculemos que ya por ahí el tema está un poco errado. Esos yogures ustedes los revisan. ¿Cuáles son los buenos ingredientes que tiene un yogur? La leche, los cultivos lácticos. Pare de contar, digamos que ese sería el yogur ideal. Hay otros yogures que tienen algunos conservantes de origen natural. Hay otros yogures que pues tienen la fruta y el azúcar de la fruta únicamente. Digamos que esos son yogures, digamos que se pueden consumir. Si ustedes revisan un yogur de estos comerciales que encontramos en el mercado, de los más comunes, el yogur tiene, además del azúcar, conservantes, edulcorantes, químicos artificiales que hacen que el yogur sea, que no sea un producto como tan bueno y tan saludable y tan chévere, ni para los niños ni para nosotros. Además que no se recomienda, a menos de que haya un tema de intolerancia, que consumamos alimentos deslactosados. Si no existe un tema de intolerancia, tanto los niños como los adultos deberíamos consumir alimentos enteros. La lactosa es una grasa y tiene su componente de azúcar, como todos, la fructosa y todo ese tipo de compuestos. Pero si la consumimos en porciones correctas y de la manera adecuada, no está mal que la consumamos. Cuando consumimos un yogur deslactosado o un queso deslactosado o una leche deslactosada, le estamos diciendo a nuestro cuerpo que él mismo deje de aceptar el compuesto y ese tipo de cosas nos pueden llevar a una intolerancia. Entonces, si no hay temas de intolerancia y si no hay ningún problema de alergias o temas con la leche, procuremos en consumir los alimentos enteros. Además que, digamos que el envío de los yogures debe ser un tema ocasional, porque recordemos que los alimentos líquidos son los primeros que el niño va a consumir porque son los más fáciles de consumir. Entonces, si enviamos esta proteína como bebida y no enviamos agua para que el niño se hidrate, el niño va a tener mucha sed porque este yogur que estamos enviando tiene un alto contenido de azúcar, tiene un alto contenido de proteína y eso hace que a nuestro cuerpo le dé sed. Esas loncheras que vimos anteriormente no tienen ni grasas saludables ni agua. Es importante que en todo lo que enviemos, en todas las loncheras que enviemos a nuestros niños, podamos enviar agua como acompañamiento. Si pasamos a revisar el otro grupo de alimentos que tenían ahí, están los carbohidratos. Habían unos paquetes de galletas, había unos chitos, todos estos carbohidratos son carbohidratos que no tienen ningún aporte de, perdón, ningún aporte de fibra. De pronto la manzana sería el único alimento que tendría aporte de fibra ahí. Las galletas, si ustedes revisan un empaque de unas galletas normales, están llenas igual de harina refinada, de conservantes, de colorantes, y también tienen un alto contenido de azúcar. Está la chocolatina, que también tendría un alto contenido de azúcar. No es lo mismo usar un chocolate común o utilizar de estos dulces chocolates a utilizar cacao con los niños. No perdamos el miedo, más bien, perdón, a utilizar el cacao puro. Lo podemos endulzar con miel o con stevia o con dátiles para hacerles chocolatinas o para decorarles sus postres. Ya más adelante les mostraré ese tipo de opciones. Entonces ya si sumamos esas loncheras que vimos en la primera imagen, habría un componente de casi 50 gramos de azúcar y estábamos revisando que por edad hasta los 18 años el máximo aporte de la lonchera debería ser 15 gramos, o sea, lo estamos casi cuadruplicando. Entonces digamos que es una cifra que deberíamos tener en cuenta porque el consumo de azúcar está asociado a muchos problemas que puede que no se vean inmediatamente, pero que a la larga van a repercutir en la salud de los niños. ¿Qué no debería ir en una lonchera? Bebidas artificiales como gaseosas, jugos de caja, ese tipo de bebidas tipo alpino o ese tipo de cosas no deberían ir en una lonchera. Yogures que no sean naturales o bebidas lácteas con altos contenidos de azúcar o bebidas lácteas saborizadas, galletería industrial,
embutidos, digamos que los niños antes de los 2 años sí o sí no deberían consumir ningún embutido, y luego de manera ocasional, entonces pues la idea es que no lo utilicemos en las loncheras. Y los paqueticos comunes que conseguimos, como papas, chitos, platanitos, la idea sería no enviar esto en las loncheras. ¿Cómo nos guiamos para el tema de las porciones? Digamos que nosotras las mamás tenemos un problema y es que tenemos los ojos muy grandes, ¿no? Realmente los cuerpos de nuestros niños son pequeños y sus necesidades alimenticias son acorde a sus cuerpos. Entonces la idea es que nos guiemos por el tamaño de sus manos y las manos nos van a decir qué porciones necesitan. Entonces, la palma nos dice la cantidad de proteína que ellos necesitan. La mano llena nos puede indicar la cantidad de frutos secos o semillas que ellos pueden consumir. Las dos manos nos pueden indicar la cantidad de fruta o verdura que podríamos incluir. El puño cerrado, todo el tema de hortalizas, todo el tema de carbohidratos. El queso nos podemos basar en su pulgar, y la punta de su pulgar, o lo que llamamos una pizca, nos puede servir para guiarnos para saber la cantidad de grasas buenas que deberíamos aportar en sus platos. Esta guía no es solo para la lonchera, sino esto nos sirve para guiarnos en todas las comidas de nuestros niños. Importante para el tema de las loncheras. Listo, ya hablamos de la stevia. Ya voy para allá. Importante, hablando de cómo preparar las loncheras, que nos anticipemos, que nos planifiquemos. Desde el fin de semana podemos revisar qué frutas vamos a tener disponibles esa semana, qué tengo yo en la casa, y puedo planear la lonchera. Un consejo que yo les doy a nivel personal: yo me conseguí un planeador semanal imantado que pego al costado interno de mi nevera, que me queda en el mesón de la cocina, y yo los domingos en la noche planeo mis loncheras. Entonces cuando me levanto ya ahí tengo la lonchera lista, ya sé que tengo que sacar, ya sé que si en la noche anterior, o sea, para el día siguiente tengo que sacar algún congelado, esa noche lo dejo descongelando, todo ese tipo de cosas. O sea, esa opción a mí me ha parecido, tener a la mano ese menú ya listo. Ustedes no se imaginan la cantidad de tiempo que uno se gasta pensando en una lonchera. Y si lo pueden hacer para todo el menú de todos los días, o sea, en serio, el tiempo que se ahorra es muchísimo. Utilizar envases que tengan divisiones. Muchas veces ponemos frutas que al contacto con otros alimentos se pueden espichar o se pueden dañar, o alimentos que si se mezclan unos con otros, su sabor se puede alterar. La idea es que nuestra lonchera tenga divisiones para que no se mezclen. Y lo que les decía inicialmente, no agreguemos alimentos que el niño no conozca, porque lo más seguro es que los puede rechazar. Si queremos introducir un alimento que el niño no conoce, lo introducimos en unas rutinas familiares, en unas comidas, en unos desayunos, en unos temas que nos permitan explorar la mejor manera de darle ese alimento al niño, y luego ya sí lo podemos enviar en una lonchera. ¿Cómo podemos preparar nuestra lonchera? Podemos utilizar alimentos de temporada, frutas que consigamos de manera mejor dicho, cuando vamos al supermercado podemos ver que hay disponibles unas frutas y otras no. Siempre de las frutas que podamos conseguir, que esto es muy rotativo. Podemos evitar enviar alimentos que se fermenten o se oxiden muy rápido, como el banano como tal, el banano, o la manzana abierta. La manzana, hay varias opciones para poderla enviar. Podemos sumergirla antes en un poquito de agua con limón. Digamos que a mí se me facilita mucho, por lo que yo les digo, Gaby solo tiene media jornada en jardín, entonces su lonchera es muy cerca de un horario al que ella sale de la casa, no pasan más de 2 horas y media. Entonces yo lo que hago es que la manzana la humedezco en un poquito de agua con limón cuando la pico, y se la envío en la lonchera y le llega en perfecto estado. El banano, si lo quieren enviar, si tampoco el tiempo de exposición es muy alto, lo pueden enviar cortado en pedacitos grandes con la cáscara, que al niño le quede fácil solo quitar la cáscara, para que no lo piquen por completo, para que no se negre y no se oxide. Alimentos de fácil traslado, o sea, alimentos como tipo ponquecitos, tipo arepitas, tipo wafflecitos, que sean fáciles de movilizar, que el niño no se vaya como a enredar a la hora de destapar la lonchera y comerlos.
Alimentos que sean apetecibles a la vista, frutas enteras, por ejemplo, fresas, ciruelas, uchuvas. Ahí ya es explorar los gustos de los niños, de acuerdo a lo que el niño le guste. Si necesitamos mantener temperatura, podemos conseguir packs de frío. Hay muchas opciones. La más económica que yo conozco es en el Home Center. Venden las bolsas de cooler, que eran las que yo utilizaba para mi lonchera de lactancia. Valen, bueno, en esa época valían como 3.000 pesos. Yo le pongo que hoy en día valen 5.000 pesos. Esas bolsas tú las congelas toda la noche y se las pones a la lonchera a los costados y mantiene la temperatura todo el día. Se pueden utilizar, por ejemplo, zanahorias babies, tomates cherries, alimentos que ellos ya hayan probado y que nosotros sepamos que les gusten. Mix de frutos secos para los niños más grandes que ya lo saben consumir, o en los pequeños enviar mantequillas para que ellos puedan untar. Alimentos de diferentes colores, hay una gran variedad de colores en nuestras frutas y verduras con las que podemos hacer infinitas preparaciones. Entonces podemos utilizar la zanahoria, para darle color a unos pancakes, o la remolacha, o la espinaca. Pierdan el miedo a esas preparaciones. A muchos niños no les gusta la espinaca o no les gusta la remolacha en el momento en el que se la servimos como ensalada, pero si ustedes hacen unos waffles de espinaca o unos waffles de remolacha con la receta base, miren, les voy a dar esta receta base que les va a cambiar la vida. La receta base para hacer cualquier preparación de waffles, tortas, lo que sea, que funciona de una manera saludable es banano, huevo, harina de avena. Esa receta es base. Ustedes a esa receta le pueden poner lo que se les ocurra: remolacha, zanahoria, espinaca. Yo utilizo mucho esa receta porque esa receta no necesito endulzarla. Es una receta que puedo combinar con una gran cantidad de frutas, de vegetales, que cuando ya la utilice, ya sea waffles, pancakes, donuts, lo que sea que yo haga con eso, lo puedo decorar con una mantequilla, o lo puedo decorar con algo de fruta, lo puedo rellenar inclusive con fruta, se puede rellenar con arándanos, con fresa picada, o sea, ya, mejor dicho, posibilidades infinitas. Eh, si ustedes le preparan unos waffles a sus hijos con ese color, les juro que se los comen. Les juro que se los comen. ¿Cómo logré yo que Gaby comiera espinaca en una ensalada, espinaca cruda? Porque yo le duré mucho tiempo y ella me acompañaba y involúcrenlos en eso, en la preparación de sus loncheras, de sus alimentos. Ella me acompañaba, ella misma ponía las hojas de la espinaca en la licuadora cuando mezclábamos y todo. Ella veía lo que yo le hacía. No le oculten nada a los niños, explíquenles, cuéntenles por qué le ponen espinaca, por qué le ponen remolacha. Los niños son muy receptivos. Cuando nosotros empezamos a preparar, y ella, pues claro, el sabor de la mezcla es dulce, el banano aporta mucho dulce. Entonces a ella le gustaban y ella me pedía sus waffles de espinaca y sus waffles de remolacha y los chicaneaba en el colegio y demás. Un día dije, ya, es hora de darle espinaca. Un día le servimos la ensalada, la vio y de entrada dijo, no quiero. Le dije, no, tú no puedes decir que no quieres algo que no has probado. Le dije yo, además, esa espinaca que está ahí es la misma espinaca que le echamos esta mañana a tus waffles, la misma, solo que no está cocinada. Miren, hoy Gabriela no perdona una ensalada sin espinaca. O sea, y es la única ensalada que se come, una ensalada que tenga zanahoria o espinaca, es la única ensalada que se come sin protestar. Pero todo es un tema de involucrarlos, de mostrarles a ellos las mejores opciones. Bueno, estos son unos ejemplos. Estas loncheras son loncheras herméticas. Estos son algunos ejemplos de comidas que visualmente se pueden ver atractivas. Aquí, por ejemplo, el acompañamiento son marañones enteros. Aquí es una cremita que le pueden untar a los vegetales o a los alimentos que tengan disponibles. Estas loncheras conservan temperaturas. Si ustedes se dan cuenta, tienen unos cauchitos que permiten aislar algunos alimentos de los otros. Lo que les decía, la recomendación inicial es agua, agua, agua todo el tiempo. Los jugos de fruta. ¿Por qué los jugos no son buenos? Y creo que muchos de los que estamos acá tenemos esa discusión con nuestras abuelas, tías, madres. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé con el tema de que no daba jugos en mi casa, ustedes no se imaginan la cantaleta que me han dado aquí en la casa. ¿Qué pasa? Sí, si yo hago el jugo solo de fruta, igual sigue siendo la fruta. No, lo que pasa es que al licuar la fruta, lo que pasa es que al licuar la fruta, el jugo
el jugo no contiene como tal solo la fruta. Si ustedes se consumen la fruta entera, hablemoslo del jugo más fácil de analizar, que es el jugo de naranja. Si ustedes se consumen una naranja entera, ustedes se dan cuenta que se están consumiendo esta partecita blanca o lo que nosotros llamamos bagazo o, ¿sí? Esta partecita blanca que consumimos, que está al interior de la naranja, tiene un alto contenido en fibra. Cuando yo exprimo la naranja, con el exprimidor estoy espichando todo esto hacia adentro para poder sacar el líquido de la naranja y no estoy consumiendo la fibra. Cuando yo consumo la fruta entera y le doy bocados y la mastico, consumo la fructosa de la fruta, valga la redundancia, de una manera controlada, la voy masticando. Cuando yo me siento y me tomo un vaso de jugo, que generalmente es lo que hacen nuestros niños y lo que hacemos nosotros como adultos también, no nos digamos mentiras, nosotros nos sentamos y nos tomamos un vaso de lo que sea, de una. Uno no respira, uno entra y se sienta y se toma ese vaso de una. Le estoy mandando a mi cuerpo, directamente a mi sangre, esa carga de azúcar de una, sin fibra, sin nada que le permita al cuerpo digerir ese azúcar. Ese es el problema con los jugos y eso es lo que pasa con todas las frutas. Cuando uno licúa, por ejemplo, una curúa, un lulo, eso rompe la cadena de la fibra, libera completamente el azúcar que tiene esa fruta y pues ese azúcar entra directamente a nosotros. O sea, no hay ningún filtro, no hay nada que lo impida. Ocasionalmente se pueden tomar jugos, sí. Yo no recomendaría enviar jugos en lonchera porque además del tema del aporte nutricional, los jugos se pueden fermentar. Los que vivimos una infancia fermentada por jugo de guayaba lo sabemos, sabemos qué puede pasar con los jugos cuando están en una lonchera. Entonces, la idea sería enviar la fruta entera lo máximo posible. Ahora, ¿cómo podemos identificar si un alimento que ya, digamos que vivimos en el día a día y que es muy difícil, perdón, voy a tomar agüita, es muy difícil no apoyarnos de productos que ya existan, que ya estén listos y que podamos consumir? ¿Cómo podemos hacer nosotros para saber si un alimento es comida real o no? Lo primero es si tiene etiqueta. Si tiene etiqueta, seguimos mirando. Si no tiene etiqueta, yo ya sé que es un alimento real, una fruta, una verdura, una hortaliza, algo que yo ya sé que es algo natural y real. Si tiene etiqueta, ¿qué debo mirar en un alimento si tiene etiqueta? Ay, regálenme un segundo. Ya, listo. ¿Tiene 5 o más ingredientes? No. Si no tiene 5 o más ingredientes, yo procedo a revisar esos ingredientes. Si tiene azúcar refinada o añadida, si tiene azúcar, aceite vegetal refinado, o alguno de esos ingredientes, es un producto ultraprocesado. Si tiene más de 5 ingredientes, ya, cuando ustedes vean un producto que tiene más de 5 ingredientes o que no entiendan el nombre de alguno de esos ingredientes, que diga polidextrosa de yo no sé qué cosito. Ya, eso es un ultraprocesado, ahí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, digamos que existen opciones, hay opciones de ultraprocesados que podemos pensar como para consumo ocasional y que son mucho más, mejor dicho, mucho menos dañinos que los productos normales que conseguimos. Pero ya con esas indicaciones ya sabemos si el producto es comida o es un ultraprocesado real. Entonces, miren, aquí estaba la imagen completa. Si no tiene etiqueta, es comida real. Si no tiene estos elementos de azúcares añadidos, aceites vegetales o este tipo de conservantes, lo podemos considerar como comida real. Entonces serían, por ejemplo, las frutas, las verduras, los frutos secos, todo el tema de carnes, pescados, cereales integrales, aceites extra vírgenes, lácteos de buena calidad que se consiguen y se consiguen a buenos precios, ya les voy a hablar de eso. Café, cacao, hierbas, especias, todo eso es comida real. Es muy importante, y no solo para la lonchera, sino para la vida, que aprendamos a leer esta tabla. Lo primero que vamos a mirar es los ingredientes para saber qué compone el alimento, pero la tabla también es muy importante. O sea,
Cuando miramos los ingredientes sabemos qué contiene el alimento por regulación en nuestro país y si no lo sabían les dejo aquí este datazo. En las etiquetas debe estar del alimento o producto que más contiene al que menos contiene. Están en ese orden, siempre. O sea, siempre que ustedes cojan una etiqueta y lean un producto, el primer ingrediente que tenga es el ingrediente que más tiene y de ahí escalonado hacia abajo. ¿Qué nos indican los productos en la tabla nutricional? Esto es muy importante, ténganlo en cuenta siempre. El tamaño por porción y cuántas porciones contiene ese paquete. Muchas veces cogemos un juguito y no revisamos esto. Y resulta que aquí en el azúcar dice que el juguito tiene 10 gramos. Y lo cogemos y no miramos esta parte. Y resulta que el envase dice que tiene de 2 a 2.5 porciones. O sea que si nosotros o los niños nos tomamos una botellita de jugo, no nos estamos tomando 10 gramos, nos estamos tomando casi 30, porque esta información que está aquí es por porción y aquí él nos indica cuántas porciones tienen. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, las calorías es un valor que tenemos que mirar porque las calorías son el aporte energético que le damos a nuestro cuerpo. Entonces, si consumimos un alto exceso de calorías y nuestro cuerpo no las quema mediante la actividad que sea, hablando de los niños, pues van a tender a engordarse porque van a tener mucha energía y no la van a gastar. Entonces, digamos que para las porciones de las loncheras de nuestros niños, un alimento que tenga aproximadamente 100 calorías tiene un aporte moderado de energía y un alimento que tenga 400 o más calorías por porción, hablamos de que tiene un aporte muy alto en calorías. Aquí esto nos indica los porcentajes de valor diario de los alimentos, de los compuestos, perdón, de ese alimento o de ese producto. Entonces, cuánto aporta en grasa, cuánto aporta en colesterol, cuánto aporta en sodio. Miren, por ejemplo, la etiqueta de este producto nos está diciendo que este producto tiene un alto contenido en sodio porque tiene el 20% del requerimiento diario promediado. Y si es un juguito o si es un paquetico, va a ser algo mínimo de lo que nos comemos en el día y todo lo que comemos en el día tiene sodio, tenga sal o no tenga sal, en mayor o en menor proporción. Y nosotros sabemos que consumir sodio en exceso genera muchos problemas, sobre todo en la parte de los riñones y vías urinarias inicialmente en los niños. Entonces, el sodio es uno de los temas que más debiéramos como revisar, que la porción de ese alimento que vamos a enviar no superara el 5%, 6% del aporte en sodio sería una buena opción. Entonces, esta parte, como les decía, eran los porcentajes de valor diario. Estos son unos estimados. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el azúcar no tiene un valor de porcentaje diario porque nuestra regulación, o sea, nuestra parte legal en la parte de etiquetado de alimentos no lo exigen. No existe en este momento en el país una regulación a nivel de cuál sería el aporte calórico del azúcar en el aporte diario de lo que consumimos y eso es más un tema de industria, más allá de todo, o sea, no nos digamos mentiras, ellos no quieren que nosotros aprendamos que no debemos consumir todo el azúcar que nos consumimos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los aportes de nutrientes que nos va a dar ese alimento los podemos conocer en esa etiqueta. Esa etiqueta es muy importante que ustedes la aprendan a leer. No importa si se pasan 5 minutos comparando entre productos en el supermercado, van a encontrar buenas opciones. Ustedes mismas se van a dar cuenta cuando hagan este ejercicio que hay opciones muy diferentes. En dos productos que se pueden ver similares en sus empaques, hay opciones muy diferentes a nivel nutricional. Entonces, miren, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de un producto infantil. Cuando hablábamos de que el aporte debería ser aproximadamente de 4 gramos de azúcar en ese alimento, encontramos en esta etiqueta un aporte de 16 gramos de azúcar, un aporte de grasa saturada. Entonces,
aquí ya sabemos que este producto tiene azúcares añadidos, que tiene todo lo que termine en osa es azúcar. Glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, maltosa, todo eso es azúcar. Y hay una gran infinidad de nombres para el azúcar. Jarabe de maíz, jarabe invertido de maíz, todo eso es azúcar. Entonces, miren, acá por ejemplo el sodio, tiene un bajo contenido en sodio, el tema del colesterol, las grasas trans, el aporte en fibra, también debemos buscar ese tipo de productos que tengan contenido en fibra y que nos permitan como dar ese aporte en fibra a nuestros niños. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Que es importante limitar los alimentos ultraprocesados. Planear los menús nos hace la vida más fácil. Y los padres que deciden la calidad de alimentación, los padres decidimos tanto la calidad como la cantidad de alimentos y eso va a influir directamente en la nutrición de nuestros niños. Recordemos que además de que nuestros niños no debería estar en ellos la responsabilidad de escoger los alimentos, sino en nosotros. Lo que nosotros podemos hacer para que el tema nos funcione. Yo sé que muchas veces es muy difícil como poderles ofrecer ese tema a ellos. Lo que nosotros podemos hacer es hacer un tema de concesiones, demostrarles a ellos, de darles las opciones que nosotros consideramos que son las mejores opciones para ellos y pues que ellos escojan dentro de esas opciones. Regálenme un segundito. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, duda, inquietud, antes de compartirles algunos productos recomendados que ustedes pueden utilizar. Bueno, me hicieron una pregunta en el chat antes de abrir los micrófonos y es, ¿qué opino de la stevia? Yo personalmente, yo la uso de manera ocasional para endulzar algunas preparaciones con quesitos y ese tipo de cosas. La utilizo, siempre traten de buscar una stevia pura, que sea solo stevia, hay muchas opciones en el mercado, se consiguen desde la más económica y en supermercados donde la venden en polvito, esa en polvito es ideal para las torticas y todo eso porque se va a diluir. Si quieren utilizar la líquida, hay opciones muy buenas. En el Jumbo venden una, de pronto está ahorita en la lista de recomendados y si no, se las quedo viendo para cuando les comparta el PDF. Es una azul, el nombre empieza por T, no me acuerdo. La de Mari Méndez también es muy buena porque es solo stevia. O sea, ustedes revisen que sea solo stevia, que no tenga ningún conservante, que no esté nada. O sea, es stevia y agua. Se puede utilizar de manera ocasional. Hay otros productos que podemos utilizar para endulzar que son naturales, por ejemplo el banano, hay muchas preparaciones que podemos endulzar con banano, o los dátiles, podemos endulzar con los dátiles son fáciles de conseguir. Samantha vende en su emprendimiento de tipitas y ella vende los dátiles se pueden incluir licuados en las recetas o tú puedes preparar una pasta de dátiles tipo como una mermelada y la tienes ahí, utilizas la pasta para endulzar, utilizas la pasta para decorar o alinear, funciona también muy bien. Listo, ahora sí, no sé si tengamos alguna otra pregunta, duda, inquietud acerca de lo que vimos hasta ahorita para compartirles una listica de alimentos recomendados. Vamos a ver acá el chat. Están muy silenciosas, abran micrófono, tranquila, sin pena. Sí, sí. El monk fruit también es una opción. Yo no lo he probado porque no he podido conseguirlo y estoy que lo busco, pero ese también es una opción, es un endulzante que también se consigue en polvo, se llama monk fruit o fruto del monje. También traten de buscarlo puro, también ahorita están sacando muchas versiones a las que les meten un montón de cosas, ¿no? La idea es que lo consigamos lo más puro posible. No, no hay más preguntas, dudas, inquietudes, ¿no?
El maní, bueno, ahí con el maní ahí hay un tema. El maní no es un fruto seco, el maní es una legumbre, el maní es como el frijol, como la lenteja. Las mantequillas de maní como tal tienen un buen aporte en grasas buenas, pero el maní como tal no genera aporte nutricional más allá del que generan las legumbres. Entonces también es un tema de esporadi, sí, de esporasi, se me olvidó. O sea, como de hacerlo esporádico, de no hacerlo tanto de todos los días, sino irlo como rotando y alternando. Es importante, bueno, y esto hace parte de otro taller que pues, además no estoy capacitada para dárselo, pero este es un tip que sí les quiero dar porque pues he participado en muchos talleres de alimentación complementaria. Es importante que los alimentos alergenos con los niños los probemos entre más pequeños mejor. La fresa, el maní, todos los camarones, todos los alimentos que sabemos que pueden causar algún tipo de alergia, probarlos con ellos pequeños, porque la reacción alérgica suele ser mucho más leve entre más pequeño es el niño. Entonces, después de los 6 meses, a medida que vamos introduciendo los alimentos, podemos introducir estos alimentos como por ejemplo como el maní, eh, para pues ir descartando ese tema de alergias. Nunca demos los frutos enteros, o sea, ni el maní, ni las almendras, ni los marañones, antes de los 5 años. De los 5 años en adelante, así los niños pequeñitos, ustedes digan, no, es que mi niño ya mastica súper bien. Miren, accidentes pasan y pasan muchos y los niños son muy pequeños para poderlo gestionar. Ya después de los 5 años los niños son un poco más grandes, su tráquea es un poco más grande, ya se pueden gestionar ellos un poco más fácil, pedir ayuda de manera más fácil. Entonces, los frutos secos enteros, no antes de los 5 años. Las mantequillas son una opción deliciosa y fácil. Otra cuña para Samantha, Tipitasi también vende mantequillas. El cacao, preferiblemente no antes de los 2 años. Puedes utilizarlo, digamos que después del año, de manera muy esporádica para darle color y sabor a alguna preparación. Di tú una torta, di tú unos waffles, pero de manera muy esporádica y una cantidad muy poquita. O sea, recordemos que si utilizamos una cucharada de cacao para una mezcla de waffles, pues es muy poquita la cantidad de cacao que el niño va a consumir a que si le preparamos una bebida para él solito, pues ya es diferente. Entonces, de manera muy esporádica, entre los 1 y los 2 años, ya después de los 2 años puedes utilizarlo de manera un poquito más regular, por decirlo de alguna manera. Procurar buscar un cacao 100% puro, que si lo tenemos que endulzar, ya sabemos que lo podemos endulzar con algo natural. Y pues básicamente eso sería el cacao. Sí, las mantequillas se pueden hacer en casa. Yo recomiendo las mantequillas hechas ya por un tema de practicidad, porque yo soy muy ñola para hacer eso. Por ejemplo, las almendras es preferible tostarlas, o los marañones, o las avellanas, es preferible tostarlas para que suelten mayor contenido de grasa al momento que se está haciendo la mantequilla, incluso el maní. Entonces, digamos que yo prefiero buscar opciones ya listas para pensar en una cosa menos. Pero sí, si ustedes tienen todo el tiempo y la disposición, ustedes pueden hacer sus mantequillas en casa, necesitan básicamente un procesador de alimentos o una licuadora con una potencia media alta y las pueden hacer perfecto. ¿Cómo utilizo los aceites esenciales en la alimentación de mis hijos? Yo empecé con el aceite de limón, eh, le ponía 2 goticas, 1 o 2 goticas a la gran mezcla de waffles o pancakes. Esa mezcla que les mencioné de huevo, harina de avena y banano, a esa mezcla yo le pongo aceites esenciales, le pongo o naranja, o le pongo limón, o le pongo mandarina, a Gaby le encantaron con mandarina, o le pongo, en diciembre yo me traje de Estados Unidos la colección de repostería, la que tiene los moldecitos y esa viene con una mezcla especial de repostería, ahora le pongo yo esa porque me gusta, me parece que sabe rico. Entonces así, un par de goticas, digamos que los aceites esenciales los niños no los deben consumir como parte de un protocolo, pero como especias dentro de la preparación se pueden consumir porque es muy poquito lo que ellos van a consumir. Sí, no, María Paula, todo eso se puede hacer en la casa. Hay muchas recetas, de hecho nosotros compartimos algunas recetas de gomitas con aceites esenciales y algunas de esas cosas en otros talleres que hemos realizado aquí con el equipo y demás. Todo se puede hacer, las papas, los chips. Yo creo que todo eso es cuestión de organizarse y tener el tiempo y se logra. O sea, si uno lo quiere hacer, uno lo puede lograr. Tienes razón. Sí, las gomitas las hemos hecho con aceite de naranja, de limón
inclusive con ongar. A mí me gustan más con ongar porque no sé, siento que ese toquecito del olor de la canela es una cosa. Vea, vea, sí, yo pienso que es cuestión de organización, como dice María Paula. Yo lo único que no volvería a hacer yo, y se los comparto a nivel de experiencia personal, yo en mi vida vuelvo a hacer, yo intenté, no, lo hice un día, casi quemó la casa. Intenté hacer, hice leche de coco, harina de coco, ¿qué más fue lo que hice? ¿Qué más saqué de ese coco? De ese coco saqué un montón de cosas, pero no lo vuelvo a hacer, eso no lo vuelvo a hacer. Casi quemo la casa. Ah. Bueno, entonces les voy a compartir aquí algunos productos recomendados. Vamos a hablar un poquito de eso. Como les digo, todo va en cómo ustedes lo quieran manejar y en cómo lo quieran enfocar. Regálenme un segundito que quiero buscar la forma más chévere de ver esto. Listo. Acá. Entonces, pues como yo les decía, todo es en un nivel de cómo nos organicemos. Como dice María Paula, todo se puede hacer, o sea, todo lo podemos hacer en casa. Pero cuando no tenemos la opción de hacer el tiempo, la organización o queremos simplemente practicidad, porque yo se los confieso, yo trato de buscar las mejores opciones dentro de la practicidad. Existen algunos productos que podemos buscar que son prácticos. Por ejemplo, los yogures enteros naturales sin dulce son una opción que conseguimos. Como dice María Paula, el yogur se puede hacer en casa. Muy tesas las que hacen yogur, no lo he intentado, compré todo para hacerlo y no lo he hecho. Si algún día lo intento, les contaré. Pero hay muy buenos yogures que se consiguen en el mercado. Este de jamú, esta imagen que ustedes ven acá, este vasito, estos vasitos se consiguen en el ARA, los 2 litros de yogur de marca de jamú, yogur entero sin dulce. Yo lo he visto en el Éxito, en el Metro y en el Jumbo. Son muy buenas opciones, solo tienen la leche y los cultivos lácticos, que son los que dicen lactobacilos o bacterias o cultivos. Podemos evitar que, lo ideal es que evitemos que los yogures tengan endulzantes o colorantes o ese tema artificiales. Podemos hacer nosotros las mermeladas, es así me gusta hacerlas en la casa. Y tip para cuando hagan mermeladas, endúlcelas con pasta de dátiles. A mí me parece que cuando las endulzo con stevia me quedan amargas. En cambio, con la pasta de dátiles me parece que funcionan muy bien. Y nosotros podemos hacer la mermelada y ponerle la mermelada al yogur. Funciona muy bien. Estos son los yogures que podemos conseguir. Entonces, como les decía en la anterior historia, el de jamú, está el kefir de Pasco sin azúcar. Pasco también tiene yogur sin dulce. Si alguno de ustedes vive cerca de la 170 con autopista, por ahí queda la planta de Pasco y ahí los pueden comprar directamente. Kefir yo he visto de Pasco en el PriceMart, en el Jumbo y en el Éxito. Este yogur sin dulce creo que también en el Éxito lo consiguen, pero yo no lo he visto casi, y en el Jumbo. Los lácteos Castilac también son muy buenos, todo lo que se hace en dulce, el tapioca también es muy bueno, el tapioca así en vasito no lo he visto, yo lo he comprado ese en litro y de hecho es el que estoy usando ahorita y lo compro o en el Alcosto o en el Jumbo o en el Macro se consigue. Macro tiene uno que a mí me gusta por lo económico, son 4 litros por 20.000 pesos, es muy económico. El yogur tiene los cultivos lácticos, la leche y un estabilizante natural. O sea, tiene un ingrediente más, pero es natural y a mí me parece una buena opción porque es económico, o sea, es muy grande. Para mayores de 2 años, los yogures esquetos son muy buenos. Tenemos esta presentación. Tenemos, no, aquí importante una recomendación. Yogur esquetos es un yogur griego para niños, adaptado para niños. Los niños antes de los 5 o 6 años no deben consumir yogur griego del que nosotros consumimos, así sea sin dulce. El yogur griego es un yogur que por su preparación tiene una alta carga de proteína y la proteína es en altas dosis genera problemas a nivel de riñones en los niños. Es muy importante que busquemos alternativas que no tengan una alta carga en proteína porque eso genera problemas en los niños. Estos yogures esquetos son yogures griegos adaptados para niños y su empaque lo dice así, yogur griego adaptado para niños con sabores. A mí estos me parecen, estos que les estoy señalando acá, me parecen súper prácticos porque son tipo alpinito. Yo una vez a la semana o una vez cada 2 semanas le pongo uno a Gaby en la lonchera. Estas cajitas de 6 son súper económicas, valen 23.000 pesos en el Jumbo, son 6 yogures que tú no le vas a echar los 6 yogures en 1 o 2 semanas. Tú tienes yogures para el mes, tú miras la fecha de vencimiento que te alcance
y tiene yogures para el mes y más allá. Esta presentación me gusta mucho porque es tipo alpinito, ellos la pueden abrir fácil. Esta de pronto es para unos niños más grandecitos porque es una tapa rosca de las que vienen con seguridad y tienen que hacerle fuercita y demás, o la teacher les ayuda con eso. Estos yogures esquetos son, también hay una presentación, así como este Baby Goo, así del esquetos, también hay una presentación así. Estos Baby Goo, tengo que decirlo, los han mejorado muchísimo. La primera opción de Baby Goo que yo conocí no la recomiendo. Yo le di a Gabriela a sus 9 meses un Baby Goo y ese día le dio una diarrea espantosa. O sea, esa niña me tocó cambiarla 6 veces de pañal ese día. Pero estas opciones nuevas, que son bajas en azúcar, que tienen una mayor cantidad de ingredientes naturales, pueden servir de manera ocasional. O sea, uno cada semana o cada 15, 20 días está bien para una lonchera, para una salida. Muchas veces tenemos que salir de casa y buscamos una opción práctica. Para ese tipo de cosas funcionan muy bien. Las galletas, bueno, las galletas comerciales, todas las que conocemos todas, Festival, Ducales, Oreo, todo lo que conocemos debería ser de uso ocasional, muy esporádico. O sea, si ustedes se sientan realmente a leer esas etiquetas, cuando yo empecé a hacerme consciente de la lectura de etiquetas, o sea, de verdad yo me asustaba. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Hoy en día soy muy consciente de lo que consumimos en casa. No les voy a decir que mi alimentación es totalmente limpia y que de una dieta basada en plan, no, 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 como cochinadas, no lo niego, comemos cochinadas en casa, pero sabemos qué nos estamos comiendo y sabemos cuándo nos comemos esas cochinadas, a diferencia de antes que no leía etiquetas y compraba algo porque lo recomendaron en un comercial, porque cualquier cosa, ya hoy sé leer una etiqueta y ya eso, la información es poder. Cuando ustedes lo empiecen a hacer de manera regular y lo hagan y sientan y puedan decir, esta no es una opción para mí por esto, esto y esto, ustedes se van a sentir poderosas, créanme que sí. Hay opciones que tienen, que aunque son comerciales y están llenas de harinas refinadas y un montón de cosas, podemos pensarlas como ocasionales. A mí, por ejemplo, me gustan mucho de las que estamos mencionando acá en la presentación, las Ducales. Esto ya cambió un poquito, vienen 3 galletas y tienen, eh, creo que son 4 de azúcar, pero por 3 galletas. La porción es de 3 galletas. Es algo muy aceptable y vienen en su paquete individual. O sea, uno pone su paquete individual en la lonchera. Como les digo, es muy esporádico. O sea, cuando uno está planeando el menú de loncheras, uno tiene que tener la flexibilidad, o por lo menos en mi caso, a mí me toca ser muy flexible porque tengo un niño todavía muy pequeño que se puede levantar y puede requerir atención. Y si ese día yo tengo una lonchera muy elaborada, planeada, yo lo que hago es o rotar el menú con otro día de algo que sea más sencillo o pensar en una opción flash que me desvare en ese momento. Entonces, este tipo de opciones como las Club Social o las Ducales en porción individual son desbaradoras. La Saltín, el problema es la sal, a diferencia de las otras, no es el azúcar, sino la sal. Yo personalmente no les recomiendo mucho el tema de los productos Tosh. Sí se venden como una marca saludable, pero si ustedes entran a mirar esas etiquetas, la cantidad de químicos que tienen esas galletas inclusive es mucho más alta que la cantidad de unas galletas refinadas. Entonces yo pues personalmente el tema de los productos Tosh y los productos light en sí, o sea, siempre sean muy críticas con las etiquetas donde un producto diga light o reducido en calorías, sean muy críticas porque muchas veces hacen cosas no tan chéveres para poderles reducir las calorías a esos productos. Hay unas galletas que son espectaculares. Están y se consiguen en el de uno, las Natri del de uno son muy buenas, son galletitas de arroz inflado que se pueden mezclar con mermeladas, con mantequillas, funcionan muy bien, son muy económicas. La Sansimo también tiene unas de arroz inflado y me gustan porque viene la porción de 2 galletitas en un paquete individual, entonces su transporte es muy fácil. Que son de la misma marca que hace estas almas, que son saladas, pero son solo de maíz, o sea, solo tienen maíz y sal, no tienen nada más.
Hay galletas, por ejemplo, las alcahuete, son unas muy buenas galletas. Mari Méndez también tiene galletas y snacks para niños. Hay una marca que a mí me gusta mucho, que estoy probando ahora, me gusta mucho, digamos que son para consumo ocasional, no es para todos los días, para loncheras de todos los días, pero me gustan mucho, así están para consumo ocasional, y se llama la marca Monstro. Esa marca Monstro tiene de todo, tiene chitos, tiene chips, tiene galletas, de todo. Yo compré hace poquito una caja de, no me acuerdo si 12 o 18 paquetes, me costó 30 y punta mil. Y venía, además me gustó porque me pareció un detalle bonito para los niños, viene con una libreta, con hojas blancas y un montón de stickers para que ellos dibujen y coloreen. Y los contenidos no están tan mal. Por ejemplo, yo prefiero echar unos chitos de brócoli a echar unos chitos normales. O sea, el chito tiene brócoli y quinoa. Así esté untado, no importa, tiene brócoli y quinoa, el otro es, unos dicen que caucho, otros decimos que papel higiénico, en fin. Entonces, es buscar opciones. Entonces, miren, estas son algunas opciones de las que veíamos en la diapositiva anterior. Estas almas no las piensan solo para sus niños, si ustedes necesitan snacks, porque como yo, necesitan vivir picando constantemente. Estas galletitas con un quesito crema o con un aguacatico, uy, estas son saladitas. Estas son las de Mari Méndez que les digo. Estas son las que les digo. Estas son Susanita, pero las de Natri del de uno son igual. Y esta San Simo también tiene una línea de estas galletitas de arroz. Miren, esas galletitas de arroz son lo más desbarador que existe en esta vida. Quesos. Bueno, con los quesos también es importante. Los quesos deberían tener muy poquitos ingredientes. Hay el quesito de alpina, digamos que es una opción. A mí personalmente no me gusta mucho porque me parece muy salado. El queso crema de Pascua es una buena opción. Cuando busquen un queso crema, además de revisar que pues, solo tenga 3 4 ingredientes que ustedes puedan entender, eviten los quesos que dicen tener carragenina y eviten en general los productos que digan tener carragenina, porque la carragenina es un compuesto que genera inflamación estomacal. Por eso muchas veces los niños o nosotros nos quejamos de que estamos inflamados, de que nos cuesta ir al baño, de que nos sentimos como pesados, porque este compuesto que le ponen, eso es un espesante que le ponen a los alimentos, y ese compuesto hace que nuestro intestino se inflame. Los quesitos del de uno, de justo y bueno, hay que revisar el tema con las porciones de sal, porque por ejemplo los quesitos del de uno, algunos tienen alto contenido en sodio. Los quesitos pera individuales para lonchera también se consiguen. En Pasco se consiguen unos mozzarella para lonchera, son unas bolitas así, uy, son deliciosos, muy buenos quesos. Les recomiendo también, en el D1 se consigue un paquetico que viene por 5, en el PriceMart se consigue una cajita que vienen como 36 quesitos de mozzarella de búfala, también son una muy buena opción para la lonchera o para preparaciones, huevitos, torticas, waflecitos, cosas a las que le queramos poner queso, son una muy buena opción también. Panes, bueno, panes que sean como chéveres, se consigue el de Mari Méndez o el de Nativo en Fit Garden. Son panes que tienen bajo contenido de harinas refinadas o no tienen harinas refinadas, no tienen azúcar. Estos panes por lo general son, procuren comprarlos para consumirlos en esa misma semana, lo más pronto posible, porque son panes que no tienen conservantes y son panes que se pueden dañar mucho más rápido y son panes que no son económicos. Entonces uno no va a querer perder una compra de un pan de esos. Entonces cuando los compren, piensen sus recetas basadas en cómo pueden utilizar esos panes. Por ejemplo, si compran un pan de estos, pueden untarle alguna mantequilla de algún fruto seco y pueden enviar o la tajada o hacer un sándwich o picar el pancito ya después de que le aplicaron la mantequilla y enviar los cuadritos. Todo ese tipo de opciones sirven para una lonchera de un día, no es algo que vamos a hacer todos los días. Las cocoas y los cacaos. Bueno, con el tema de la cocoa debería ser bueno, alimento, sí, que utilicemos de manera ocasional. Si ustedes revisan las etiquetas de las cocoas son cacao desgrasado. ¿Por qué le queremos quitar la grasa a todo? O sea, no entiendo cuál es el afán de la humanidad de quererle quitar la grasa a todo, pero no el azúcar, no lo he logrado entender.
Las cocoas las podemos utilizar para dar sabor y color a tortas o preparaciones. La idea es que evitemos en lo posible prepararle a nuestros niños leches achocolatadas y eso, pero si no lo podemos evitar, pero por ejemplo, si a nuestro niño le gusta mucho el alpín y queremos bajarle el consumo de alpín, preparémosle una leche chocolatada en casa con un buen endulzante, con un cacao de calidad y una leche de calidad y ya nosotros sabemos qué se está tomando y o podemos, por ejemplo, pensar en un batido con banano, con cacao, con una buena leche o un buen yogur, y son opciones que podemos utilizar de manera variada. Está la cocoa de Corona, está la cocoa del D1, está la cocoa de Hershey's, que esta cocoa de Hershey's no es cocoa, es cacao. Lo que pasa es que cacao en inglés se dice cocoa. Es diferente. El cacao conserva la grasa. La cocoa es cacao desgrasado. Lock tiene cacao. Si vamos a utilizar nips de cacao para fundir para preparaciones o los vamos a incluir en tortas, revisemos que tengan por lo menos al menos el 70%. Buscar cacao puro o al menos del 70%. Es muy difícil conseguir un cacao puro que no tenga azúcar. De alguna manera les ponen azúcar, les ponen miel de caña, les ponen panela. Entonces, cuando busquemos el cacao puro, busquemos que el contenido de azúcar que tiene también sea bajo. A mí me gusta mucho y es uno que estoy probando estos días, que son unas mini pastillitas de una marca que se llama Cacao Hunters. La conseguí en el Jumbo y son 72% cacao. La porción son 4 pastillas y tiene 2 gramos de azúcar. O sea, es algo que yo puedo utilizar para fundir. Por ejemplo, esta semana las que me siguen en Instagram vieron que mandé una lonchera con unos pinchitos de fresas y las bañé en chocolate con ese chocolate. Son opciones que uno puede utilizar. O sea, la idea es tener a la mano siempre como las mejores opciones. Las cremas de frutos secos, hay muchas opciones, como María Paula decía, se pueden hacer. Si ustedes tienen tiempo y cómo hacerlas en casa, las pueden hacer. Para quienes no las hacemos o por falta de tiempo, por falta de ganas o por practicidad, hay muchas opciones en el mercado. Verifiquen que sean solo el fruto seco. No tienen que echarle nada, eso ni siquiera hay que echarle agua. María Paula que las hace sabe que eso es el fruto seco y la licuadora hasta que lo vuelva mantequilla, no es más. Hay muchas opciones en el mercado. Para mí, a mí las que más me gustan, las que yo utilizo aquí, son las de Tipitasti, exceptuando la de almendras. La de almendras yo la compro en el PriceMart y me gusta la del PriceMart es por el tamaño, es porque es una vaina así de grande y vale 30.000 pesos, entonces siento que es más económica. Pero yo utilizo de Tipitasti. De Tipi la que más me gusta es la de marañón, que además es un fruto seco difícil de conseguir, me parece muy rica. La de maní, la de coco nuez, la de chocomaní, me parecen muy ricas. Son muy económicas, además. Otro tipo de cremas que podemos utilizar, bueno, no cremas como tal. El ghee es una mantequilla. Acostúmbrense a usar ghee en todas sus preparaciones en su vida. El consumo de aceites que hacemos nosotros, de aceites refinados, es muy alto, también son altamente inflamatorios. El de canola, el de palma, todos esos aceites son altamente inflamatorios. Con el ghee además ustedes ahorran plata porque es que se utiliza muy poquito para el arroz o para los guisos o para lo que vayan a utilizar, es muy poquito. Típitas sí también vende ghee. Hay otras opciones de ghee también, por ejemplo en el PriceMart, en el Macro, hay opciones de ghee también que podemos conseguir. Que diga solamente mantequilla clarificada. Hay algunos que ya venden especiados, eso sí ya va en gusto, si tiene alguna especia que a ustedes les llama la atención probar. Hay unos que vienen con romero, con ajo, con lo que sea, pero que no tenga ningún otro alimento ni ningún otro ingrediente para decir que es ghee, no lo necesita, solo mantequilla clarificada. El ghee también se puede hacer en la casa, muy fácil. Ustedes cogen a temperatura media baja en un sartén, ponen mantequilla, no margarina, no. Mantequilla de vaca, de la alpina esa que venden en bloque o de la colanta que venden en bloque. Y la ponen a temperatura media baja a derretir y le quitan esa nata blanca que le queda. Ese líquido transparente que les queda en el sartén se llama ghee. Les presento el ghee. Así se hace el ghee. El ghee es muy fácil de hacer. Bueno, básicamente eso.
Jamones, como les decía, los embutidos idealmente después de los 2 años. También se pueden buscar opciones ocasionales que tengan bajo contenido en sodio, que sean de carne que no sea expresada mecánicamente. Este catalán es un muy buen jamón, se consigue en almacenes de cadena. Y generalmente buscar que sea la mayor cantidad posible de carne del animal que no sea expresada mecánicamente, con bajo contenido en sodio, y que se pueda, como que podamos entender lo que contiene. Cereales hay muchas opciones, Alcahuete tiene buenas opciones, Casay tiene buenas opciones, la avena siempre será una buena opción. Hay otra marca que se llama Cerearte, donde podemos preparar nuestros propios mix de cereales de acuerdo a nuestros gustos. Tienen de todo, opciones también hay. La idea es buscarlos, el cereal como tal, sin azúcar, sin otras cosas extrañas que le pongan, el cereal solito. Bueno, aquí está Monstruo, que era la marca que yo les decía que les recomendaba. Estas de Naturela también son súper chéveres, son rosquitas integrales que tienen semilla de arroz y que tienen queso, o sea, ingredientes que cuando ustedes los lean los entienden. Estos son galletitas de Mari Méndez. En el Dollar City también se consiguen muy buenas opciones. Chismoseen los productos del Dollar City. Estos snacks de Fit Me también son buenos. Estos de Dollar City son fruta deshidratada, simplemente. Son muy chéveres, como para, por ejemplo, saborizar un yogur o para hacer una granolita casera. Existen otros productos como por ejemplo estas barritas de Guilty que se consiguen en Pepe Ganga o directamente con ellos en la página también se pueden comprar. Algunas compotas, revisen que cuando compren una compota diga que solo tiene la fruta, por lo general es la fruta y un poquito de limón para conservarla y demás. Hay muy buenas opciones, las de Herbert son buenas opciones, las de Más son buenas opciones, Baby Evolution buenas opciones, Colombina Saco Críos que también es una buena opción. Alpina. La idea es que revisen que la compota no tenga fruta añadida, azúcar añadida, perdón, y que pues las utilicemos de manera ocasional. Y listo, esos eran los productos recomendados. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, inquietud. ¿No? Bueno, veo que no hay preguntas, veo que nadie tiene preguntas. Así que vamos a terminar la reunión porque otra de nuestras líderes necesita utilizar el canal de Zoom y yo no me había dado cuenta. Así que vamos a hacer la rifa. Para el día de hoy tenemos un peluche Meopal, para quienes lo conocen, es el peluche difusor de doTERRA, y un aceite Tamer para nuestra rifa. Así que, ¿quién dijo yo? ¿Quién se lo quiere ganar? Vamos a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta y la primera persona que conteste en el chat se lo gana. Es una pregunta muy fácil, muy sencilla. ¿Cuántos y cuáles son los ingredientes que debe tener un buen yogur? La primera persona que conteste. Ahí está, para que no digan. Listo, María Paula, ganadorcísima. Escríbeme por interno o escríbele a Dali, confírmale tu ID de cliente y te hacemos llegar tu regalito. Muy bien, estuvo muy fácil, muy fácil. Espero que esta información les haya gustado. En el transcurso de esta semana les haremos llegar unas memorias con la información relevante de este taller para que ustedes la puedan tener a la mano, la puedan consultar cuando la necesiten. Y nada, muchísimas gracias por su participación. Espero que esta información les sirva para la alimentación de sus chiquis y de ustedes. Y nos vemos en una próxima, en una próxima ocasión.
Feliz día, que estén muy bien.